Bueno, continuando con el tema de la bioseguridad, y uno de los puntos importantes, que era el manejo integral de plagas, lo que quería aclarar era que siempre hay que atender la plaga en cuestión, ¿sí? Porque claramente la biología, el comportamiento, el ciclo de vida, la alimentación, la reproducción, son muy distintas entre cada plaga, ¿sí? Entonces tenemos que tratarla por separado. Una de las plagas que suele aparecer, quizás no es tan problemática como en ponedoras, pero sí suele causar problemas, por más que sea poca cantidad, son las moscas, ¿sí? Bueno, como ustedes conocen, las moscas son de esta época, ¿no? De primavera-verano, oviponen en la materia orgánica en descomposición, ¿sí? Es decir, en lo que se llama el guano, o bueno, la cama, donde haya materia orgánica en descomposición, pueden ser cadáveres que están a punto de ir a alguna fosa, o basurales, etc. ¿Sí? ¿Tiene un impacto económico? Sí, son más allá de que producen molestia en los animales, propagan enfermedades, está comprobado que transmiten un montón de enfermedades bastante graves, como el virus de Newcastle, influenza, bronquitis, la colibacilosis también, ¿sí? Estas bacterias del tracto digestivo, micoplasmosis también, la enfermedad respiratoria de las aves, salmonelosis, y también provocan daños materiales si hay una gran cantidad de moscas. Las moscas tienen un ciclo súper rápido, ¿sí? Se habla de entre 2 a 3 semanas, el ciclo completo de huevo, perdón, adulto, ¿sí? Y bueno, hay esta etapa, sobre todo, la pupa, perdón, es bastante resistente, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es cortar el ciclo, ¿sí? Como en toda plaga, siempre conocer el ciclo nos permite decir, bueno, yo trato el animal adulto, pero ¿qué pasa con con estos tres estadios, ¿sí? Que van a estar también dentro de mi galpón, ¿sí? Voy a tener que tenerlos en cuenta para un posible tratamiento. Por lo tanto, ¿qué tratamientos tenemos? Y acá volvemos a la bioseguridad como primer punto. La higiene exhaustiva de las camas, la acumulación de las deyecciones, esto tiene que estar limpio, que no haya acumulación de agua sucia, ¿no? Manejo de materia orgánica en descomposición, los cadáveres, y que o sea, en la posibilidad, lo ideal es que no haya tanta humedad dentro del galpón y menos en la cama, ¿sí? Porque eso sí atrae las moscas. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles para esto, además de las medidas de bioseguridad de manejo? Hay productos, sí, hay físicos, que son trampas eléctricas, atrapamoscas que vienen con rayos ultravioletas, pinturas, los mismos ventiladores, ¿sí? En los galpones también tienen una trampa, sí, un freno físico a las moscas. También están productos químicos, ¿sí? Vienen para adultos y para larvas, y lo ideal es combinarlos, ¿sí? Después yo les voy a pasar una lista de desinfectantes, de productos químicos que, bueno, que están permitidos en el uso de la producción de aves, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, y tienen que, en este caso, combinarse. Un adulticida con un larvicida. Eso quiere decir productos químicos que maten animales adultos, o sea, moscas adultas y larvas de moscas. Y hay que tener en cuenta también que los tratamientos muchas veces requieren, no solo adentro del galpón, sino en el exterior también. Depende de la plaga y depende cómo se esté desarrollando. El vacío sanitario, particularmente para esta plaga, también es muy importante, porque si no tiene alimento, no tiene materia orgánica en descomposición, no tiene agua, por supuesto que no va a ir a poner huevos a ese lugar. La temperatura baja, por lo tanto, no es un lugar propicio para la mosca. Acá, bueno, puse algunos nombres en general de productos químicos, los piretroides, la ciromacina, pero en sí
Hay productos mucho más nuevos, mucho más seguros para los animales y para las personas que los manipulan. Por supuesto, los órganos fosforados están prohibidos hace bastante, son muy tóxicos, por lo tanto ya no se utilizan. Pero yo después les voy a pasar productos que se utilizan ahora, que son los más nuevos, ¿no? Y que a su vez también, lo que tiene de ventaja es que las drogas, a medida que pasa el tiempo, son utilizadas, van perdiendo efectividad y van generando resistencia. Entonces, las plagas es como si nada, ¿no? No les hace el mismo efecto. Entonces, siempre utilizar productos nuevos con drogas nuevas también favorece la efectividad y que no se genere resistencia. También hay un control biológico, ¿sí?, de las moscas, que es una forma natural, digamos, de minimizar el uso, o sea, para minimizar el uso de químicos y poder evitar la contaminación ambiental, porque también todos estos productos que nosotros utilizamos, por más que hagamos un manejo adecuado, siempre va a haber una pequeña contaminación, porque son productos que no son biodegradables. Muchos sí están, en el nuevo mercado se está trabajando mucho en esto, ¿no? Productos químicos que sean biodegradables, por lo tanto no contaminen las napas de agua, etc. ¿Sí? Bueno, vienen algunos, los ácaros predadores, antes quería decir esto, que se usaban en su momento, no están permitidos ahora por bioseguridad, así que bueno, esos ya están descartados. Después hay bacterias que se pueden colocar también, que son inocuas, por supuesto, para los animales, que se pueden utilizar, ¿sí?, que cortan el ciclo de la mosca, extractos vegetales, confusión repelente, bueno, y hay otros productos también que se pueden usar de control biológico, pero depende del caso, no se puede utilizar para todo, es muy particular. Pero bueno, siempre hay que tenerlos en cuenta porque bueno, son los que menos contaminan. Este escarabajo, sí, es bastante común de encontrar, creo que incluso es uno de los insectos que más ha poblado, ¿no?, la producción de aves, y es muy efectivo en sí, porque se alimenta de los huevos y las larvas de la mosca. Eso por un lado, pero a su vez no deja de ser otro ser vivo que vamos a introducir adentro del galpón, que también, bueno, es un escarabajo, transmite enfermedades, las aves lo comen y no comen el alimento, entonces tampoco es algo que se ha divulgado mucho como método efectivo de tratamiento de la mosca, ¿no? Bueno, este es otro método biológico, pero bueno, como ya les decía, también no se está utilizando mucho, que era una avispa que se plantaba dentro del galpón, porque lo que hacía la avispa era poner huevos adentro de la pupa de la mosca. Entonces se alimentaba de ella y no permitía que naciera la mosca adulta. Era una forma de cortar el ciclo de forma biológica. En algunos lugares se sigue utilizando, pero bueno, dentro de los parámetros de bioseguridad, introducir animales vivos para combatir otros no es algo que está muy apoyado últimamente. Sobre todo también por el bienestar animal. Otra plaga que vamos a encontrar es el escarabajo de la cama, ¿sí? La importancia de su control de este bichito es porque, bueno, como les decía también con el otro escarabajo, los animales, las aves, los pollos se alimentan, ¿sí?, del mismo y van perdiendo peso porque dejan de consumir el alimento, ¿sí? Es vector de enfermedades, transmite salmonella, Escherichia coli, algunos virus como Mare, Gumboro, trae problemas digestivos, ¿sí?, aumentando el índice de conversión, produce daños estructurales y también es o sea, es un escarabajo que puede llegar a producir estrés en los animales, ¿sí?, porque es un bicho que va caminando, se sube, entonces no es tampoco ideal en ese sentido. El ciclo de vida, ¿sí?, tienen un comportamiento nocturno más que nada, porque son fotofóbicos, no les gusta mucho la luz,
este es el ciclo, digamos, es bastante parecido a la otra plaga, pero bueno, es un poquito más largo en general de adulto. De huevo, larva, pupa, adulto, pasan entre 30 a 100 días según las condiciones climáticas. Obviamente, donde hay mayor temperatura y mayor humedad, favorece la reproducción. ¿Sí? Se va a reproducir más rápido y va a haber más cantidad. En general viven debajo de los comederos y los bebederos, justamente ahí es donde está la temperatura y la humedad más alta. Y cuando hacemos vacío sanitario, que decimos, bueno, favorece el control de las plagas, en este caso son bastante vivos porque suben a lo alto del galpón, ¿sí? Y esperan ahí. Por lo tanto, esto también es algo que a tener en cuenta. Cuando hacemos limpieza y desinfección, tenemos que hacerlo de todo el galpón. Pisos, paredes, techo y todos los pequeños recovecos que haya, ¿sí? Porque están este tipo de plagas que buscan esos lugares para esperar que lleguen de nuevo los animales o esperar que suba la temperatura para volver a salir, ¿sí? ¿Cómo lo controlamos? Bueno, uno es el vacío sanitario prolongado, por supuesto que va a reducir y va a ayudar, a pesar de que suban al techo, lo va a ayudar el vacío sanitario. Los usos, el piso de cemento, ¿sí? Eso también hace que no caben por debajo de la tierra. Y el uso, por supuesto, de insecticidas. Una cosa que está bueno para tener en cuenta es que los insecticidas tienen que tener en cuenta que muchos traen poder residual. Y eso está bueno, en este caso para el escarabajo de la cama muchas veces usa la cipermetrina con la imidacloprid juntos. Son dos drogas que combinadas tienen efecto adulticida y larvicida, ¿sí? Y tienen efecto residual. Entonces yo lo coloco y esto me permite que por un tiempo, ¿sí? Yo esté cubierta para que no vuelva a reproducirse este escarabajo. Bien. Otra de las plagas, por supuesto bastante conflictivas, son los roedores. Estos, bueno, convivimos en casi todas las producciones, acá también. Simplemente buscan el alimento de los animales, ¿sí? Los roedores, bueno, además de comerse el alimento, lo contaminan muchas veces, porque a veces defecan también en el mismo lugar, destruyen instalaciones, ¿sí? Por más cualquiera de las dos especies que ahora vamos a hablar, y a veces, las más grandes, pueden llegar hasta robarse los pollitos bebés, ¿sí? Así que bueno, son un problema bastante grave, y además transmiten enfermedades. Una de ellas es la leptospirosis, y la aclaro porque es una enfermedad que es una zoonosis, ¿sí? Y se transmite a los seres humanos. Entonces, mucho cuidado con esto, por eso siempre hablamos de que todos los manejos de todo, ¿sí? Tanto la limpieza, desinfección, tienen que realizarse con guantes, porque no sabemos si algún roedor orinó en algún comedero y nosotros lo tocamos, ¿sí? Esto, bueno, la leptospirosis puede transmitirse a través del contacto con las secreciones de los roedores, entonces mucho cuidado con esto, hay que cuidarse, ¿no? Todos más allá de los animales. Bueno, acá les puse una tabla de las características, bueno, acá estaban los roedores más comunes, el ratón de los techos que le decimos, el Ratus ratus, y el ratón, la rata gris, que es esta, que es un poquito más grande, que es la rata de las alcantarillas, ¿no? Conocida. Bueno, como ven, esta es más grande, ¿no? La de las alcantarillas, la Ratus norvegicus, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Que la de los techos. La de los techos es la chiquitita, es un poquito más hábil. Acá están todas las características, esto después se los voy a pasar. Y lo que tiene, bueno, la rata del techo lo que hace es, bueno, trepar, por supuesto, con facilidad a los árboles y a las construcciones, en general forma sus nidos en esos lugares, ¿sí? Por eso también el control de la excesiva vegetación. Y el caso de la otra, de la rata de la alcantarilla, ella tiene la habilidad, digamos, para nadar, por supuesto, y formar madrigueras debajo de todas las edificaciones. Por eso también produce daños en los pisos, en las cercanías, en todos los lugares que sean más que nada a nivel del piso, y todas las cercanías del galpón, ¿sí?
Le gusta bastante el agua, por lo tanto, donde hay lugares de agua estancada, potencial lugar para este tipo de rata. Y otra cosa también es que, como ven acá, los radios de acción pueden llegar hasta de 50 metros de lugar. Entonces, capaz que el nido está a 50 metros del galpón y yo estoy pensando que no hay ratas, pero en general no las voy a ver porque como están más activas de noche, pero tengo que buscar los nidos. Esa es una forma de identificar que hay ratas, y que ingresan ratas a mi establecimiento por más que yo no las vea. Otra forma de darme cuenta si realmente hay ratas que están ingresando al galpón es a través de evaluar si hay o no materia fecal y qué tipo de materia fecal. Por ejemplo, acá, la rata de las alcantarillas, la más grande, tiene una materia fecal de este tipo, que son unas heces gruesas con puntas romas. En cambio, la Ratus ratus, que es la que va por los techos, las heces son finitas y puntiagudas, terminan en punta. Esto para identificar, si yo veo este tipo de materia fecal, yo ya sé qué rata tengo y tengo que ir a buscar los nidos a esos lugares, ¿sí? Y ahí es donde tengo el problema. Bueno, tratamiento para esto, bueno, más allá de todas las medidas de bioseguridad que estuvimos charlando, los cebos, una vez que yo ya identifiqué que tengo realmente roedores dentro del galpón, tengo que colocar cebos, ¿sí? Veneno, vienen de diferentes presentaciones, granulados, en cubos, líquidos, eso depende qué tipo de roedor tenga, ¿sí? Que me está produciendo problema, y cómo sean mis instalaciones y mi capacidad, mi posibilidad, mejor dicho, de colocar estos venenos. Por supuesto que siempre tiene que estar esto comunicado a todas las personas que pueden entrar en contacto con los animales y con estos venenos, ¿sí? Eso tiene que estar identificado, dónde está, cuánta cantidad se puso y qué tipo de veneno, cuánto tiempo pasó, con la fecha de colocación, todo. Todo un registro, por más que parezca muy obvio lo que estoy diciendo, es re importante para saber si cuánto tengo que renovar los cebos, si se lo están llevando, cuánto dura, ¿sí? Eso me habla también un poco de la cantidad de ratas que tengo. Después, con respecto a los desechos, habíamos hablado un poco de esto. ¿Qué desechos tenemos en la producción avícola? Tenemos la cama usada, ¿sí? Restos de alimento, plumas que puedan quedar, y las aves muertas. Básicamente eso sería en pollos parrilleros lo que tenemos. Esto es una fosa, ¿sí? Donde, bueno, no es el método más indicado de manejo de desechos, ¿sí? Porque es bastante potencial contaminadora de todo, ¿sí? De la tierra, del agua, y esto por supuesto que atrae todas las plagas. ¿Qué tenemos dentro de los desechos? Tenemos microorganismos patógenos, tenemos vectores, insectos, parásitos, tenemos todos los desechos orgánicos de los animales a través de sus deyecciones, sea materia fecal y orina, amoníaco, compuestos orgánicos, ¿sí? Todo potencial contaminación, esto sin tratar, es todo contaminante, ¿sí? De las aguas superficiales, de las subterráneas y del aire también, ¿sí? Porque el amoníaco también se convierte en gas y eso también es súper tóxico e irritante. Uno de los métodos es el compostaje. ¿Sí? El compostaje, ya lo habrán escuchado, es una forma de estos residuos orgánicos que no los podemos, que sí o sí los vamos a tener, ¿sí? Tenemos que manejarlos de la manera más correcta posible, menos contaminante, y esta es una de las formas, haciendo un compostaje. Es un proceso de biotransformación, ¿sí? Biotransformación, ¿por qué? Porque es algo sumamente biológico, es un proceso biológico natural, ¿sí? Acá no utilizamos ningún compuesto químico. Proceso de biotransformación de los residuos orgánicos en sustancias que son estables, que son inocuas y que las podemos incluso utilizar para otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite que esto suceda, esta transformación? Bueno, la presencia de oxígeno, ¿sí? Por parte de los mismos microorganismos, bacterias y hongos que están en el ambiente y que hacen que bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad empiecen a producir oxígeno para favorecer este proceso.
se alcanzan altas temperaturas, ¿sí? Y eso hace que todos los patógenos que están en nuestros residuos se mueran, por lo menos la mayor parte. Viste que dicen que el calor mata todo, bueno, no es así, pero bueno, en este caso, muchas de las que pueden llegar a quedar vivas, porque el calor no es el método más efectivo de eliminación de algunas bacterias, de todas maneras las atenúa y no alcanza para producir daño después, digamos, ¿no? Es como que atenúa su patogenicidad y no son tan dañinas como si estuvieran en altas concentraciones, ¿sí? Sin embargo, es un proceso que necesita humedad y temperatura adecuada para desarrollarse correctamente. Entonces acá es donde tenemos que evaluar. Es un proceso natural, pero que tiene que estar acompañado por algunas condiciones para poder realizarse correctamente. Bueno, ahí como ven, bueno, es todo un galpón que se levantó todo el guano, esto igual es un galpón de ponedoras, pero bueno, los residuos son similares, ¿sí? Quizás en las ponedoras, bueno, se agregará todos los residuos de parte del huevo, pero bueno, en sí, el guano o todos los residuos son similares, ¿sí? Y otra cosa también es que los olores de lo que es los residuos originales, cómo se atenúan a través de este método. Esta es la curva de compostaje, para que vean que tiene cuatro etapas, básicamente, donde va aumentando la temperatura, después en la segunda etapa llega al máximo, ¿sí? Fíjense que el máximo es cercano a los 65, 70 grados, ¿sí? Bastante, y después llega una etapa donde va disminuyendo la temperatura, se va estabilizando hasta llegar de nuevo por debajo, a veces incluso de la temperatura original, ¿sí? 10, 15 grados. Entonces, ¿qué necesita? Oxígeno, necesita aireación, por eso después vamos a ver que en una etapa se hace un volteo de todo esto, y también, bueno, necesita oxígeno, humedad, temperatura, pH adecuado, y todo esto va a hacer que la relación entre el carbono y el nitrógeno que hay dentro de los residuos tiene que ser de, obviamente, 25-30-1, que es la relación de carbono-nitrógeno. Tiene que haber mucho más residuo carbónico que nitrógeno. Por supuesto que el carbono, en estos casos, es mucho más beneficioso que el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno sí está más asociado a compuestos de contaminación que el carbono. Y como les decía, el pH, acá está la otra curva de pH, el pH acompaña, fíjense, este pico de temperatura. El pH también alto frena muchas de la vida de bacterias, virus, ¿sí? Es como que también en el pH alto, que se llama alcalino, cuanto más alcalino sea, menos actividad bacteriana va a haber, ¿sí? En general, no para todas, siempre aclaro esto porque no es siempre así, pero bueno, para lo que es las bacterias más dañinas, sí se aplica esto, como regla general. Tipos de composteras, bueno, hay diferentes tipos de formas de armar, cajones, bueno, casillas de madera. La madera es bastante utilizada para hacer el compostaje, y bueno, se puede armar algo bastante de forma sencilla y poder ya desecharnos de los residuos y poder incluso tener un resultado de un compuesto que se puede volver a reutilizar. Bueno, acá están los pasos de cómo se realiza el compostaje: humedecer la cama, recolectarla en el galpón, ¿sí? Calentarla, ¿sí? Las primeras 24 o 48 horas, y hay que ir midiendo la temperatura, ¿sí? Bueno, acá hay otra foto. A veces lo hacen mismo dentro del galpón. No es lo más recomendable, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos podríamos hacer nuestro vacío sanitario y nuestra limpieza y desinfección dentro del galpón si estamos haciendo el compostaje acá adentro. Esa es la desventaja que tenemos. Perdemos mucho tiempo si somos de un ciclo productivo uno tras otro. Son más o menos 30 días de compostaje, por decirlo así aproximadamente, depende de las condiciones, más 20 días más de vacío sanitario, más la limpieza y desinfección. Nos estaríamos extendiendo mucho en el no uso de nuestro galpón para la crianza de animales, ¿sí?
Bueno, acá está los primeros 20 días de llenado de galpón, primer ciclo de 20 días, ¿sí? Acá viene un volteo y areación. El segundo ciclo, bueno, yo dije 30 días como mínimo, porque en realidad siempre lleva mucho más tiempo, porque como esto lo hacemos en ambientes que son controlados por nosotros, digamos, el volteo y todo, lleva mucho más tiempo, ¿sí? Podemos hablar aproximadamente entre 60, 70, 80 días. Depende la cantidad también de compostaje o de residuos que tengamos, ¿sí? Esto es algo muy variable, pero nos lleva más de un mes. Bueno, acá hay otra forma con animales muertos, ¿sí? Con pollos muertos, el compostaje de los animales, para eliminación de cadáveres, ¿sí? ¿Qué problemas podemos tener? Varios, ¿sí? Pero bueno, algunas cuestiones de qué puede estar pasando con nuestro compostaje. Si hay un olor fuerte, desagradable, por decir una manera, estamos ante dos situaciones: exceso de humedad o falta de aireación, ¿sí? Se está como, sí, es como una especie de, que se está como pudriendo, mucha humedad, no es lo indicado. Se puede agregar heno, ¿sí? O se puede airear bien de nuevo todo el compost. Otro problema, la descomposición lenta, que tarde más de lo normal. Esto es porque le falta humedad, ¿sí? Así que podemos humedecerlo. Y el olor amoníaco. Esto quiere decir que hay más nitrógeno que carbono. Y esto es un problema, porque habíamos dicho, perdón, habíamos dicho que la relación carbono-nitrógeno tendría que ser de mucho más carbono que nitrógeno, dijimos 25:1. Si hay olor amoníaco es porque hay mucho exceso de nitrógeno, entonces tenemos que ponerle más fuente de carbono, por decirlo de una manera, que sería más pasto, hojas secas, cama, más materia orgánica. En lo posible, si podemos agregarle algo seco, mejor. Pero bueno, podemos utilizar también la misma cama, ¿sí? Húmeda, con la humedad que corresponde. Bueno, esto para mostrarles la resolución de SENASA, que habla específicamente de las aves muertas, y dice que la mortandad de los animales tiene que eliminarse dentro del predio del establecimiento. Y esto es un problema, porque muchas veces no contamos con un espacio tan lejano al galpón para poder hacer esto. Entonces estamos como arriesgándonos a que todo esto contamine de alguna manera o enferme o traiga un problema sanitario a nuestros animales. O a las personas, familias que puedan llegar a vivir cerca de esto. Preferentemente utilizaremos la composta, ¿sí? O sea, acá SENASA recomienda que como primer lugar para eliminación de cadáveres se use el compostaje. En aquellos lugares, zonas, provincias, municipios que se autorice, se puede hacer una fosa cerrada o la incineración cerrada. Pero siempre aclarando cerrado, ¿sí? Fíjense, nunca abierto, porque justamente esto es lo que va a producir contaminación. Entonces, una vez que tenemos el compost ya listo, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, la mayor cantidad de veces se utiliza como fertilizante natural para una pastura, lo que fuera. ¿Por qué? Porque justamente tiene nutrientes de muy buena calidad, ayuda a reducir la erosión de los suelos, porque aumenta la capacidad de retención de agua, ¿sí? No es una tierra común, no es un residuo común, tiene esta capacidad. Y tiene compuestos orgánicos, el carbono, que justamente lo que hace es enriquecer los suelos, y por otro lado el nitrógeno, cuando está bien controlado, se encuentra en una forma asimilable para las raíces de cualquier siembra que tengamos, ¿sí? Entonces tenemos estos beneficios. Bueno, prevenir es lo más importante, esto es lo que venimos recalcando desde la primera diapositiva. La bioseguridad es el pilar fundamental, pero a veces no es suficiente para evitar todos los problemas sanitarios. Tenemos que recurrir a la inmunización o vacunación de las aves, que es necesaria para prevenir el riesgo de enfermedades puntuales que están ya endémicas dentro del entorno y que sabemos que si no vacunamos, está. Entonces, la inmunización nunca va a reemplazar a la bioseguridad jamás,
¿sí? Eso estaba claro, habíamos dicho, la bioseguridad siempre es el pilar fundamental y se complementa con las otras medidas sanitarias, vacunación, desparasitación, etc. Vamos a hablar dos conceptos de vacunación, ¿sí? La vacunación implica, esto es muy importante, no solo el ave en sí. Yo tengo que vacunar un pollo, ¿sí? Tengo que tener el animal sano. Eso ya lo habíamos hablado en sistema inmunitario. El animal tiene que estar sano para ser vacunado. La vacuna es preventiva, nunca es un tratamiento. Entonces, yo si veo que un animal está enfermo, no voy a vacunarlo. No lo puedo vacunar, porque seguramente le voy a producir más problemas de los que tiene. Entonces, por un lado tengo que tener en cuenta esto, el animal tiene que estar sano. Por otro lado tengo la aplicación. Perdón, vamos acá. Por otro lado tengo la vacuna. La vacuna tiene que estar, por supuesto, en condiciones, tiene que ser, no estar vencida, tiene que ser aprobada para esta especie, para la categoría, no puedo vacunarlos en cualquier momento, porque si no, no sirve, hay determinados momentos de vacunación, y tiene que estar conservada y almacenada adecuadamente. Saben, las vacunas van siempre en heladera, ¿sí? La aplicación, ¿sí? Y eso también es muy importante. Si yo tengo un ambiente donde hace mucho calor, hay privación de agua, están todos los animales apretados, estresados, tampoco es ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vacuna, justamente por esto del sistema inmune. El sistema inmune es el que me va a responder a la vacuna. Si yo tengo los animales estresados, no es la situación ideal para vacunar. Tiene que ser un ambiente tranquilo, sin gritos, sin nada, ¿sí? Eso tiene que estar claro. Y otra cosa que quería mostrarles es cómo funciona. Porque a veces decimos, bueno, vamos a vacunar ahora y vacunan hoy y ya el otro día los pasan de galpón. La vacuna necesita un tiempo para levantar inmunidad. No es que yo a partir que lo vacuné hoy, mañana el animal está cubierto y lo puedo exponer a la enfermedad y no se la va a agarrar. No, al contrario. Como dice acá, hay un periodo latente. Desde el que yo doy la dosis inicial, la primera dosis, tengo un periodo latente de riesgo. Hasta que acá, esto IgM, IgI, como dice acá, empieza a levantar anticuerpos. Fíjense qué pasó, esto es en semanas, una semana y media recién, ahí empiezan a subir. 10 días, 12 días, 15 días, recién ahí el animal empezó a levantar anticuerpos. Así que tengan en cuenta esto también, obviamente que siempre van a estar asesorados por un veterinario para la vacunación, pero bueno, yo se los cuento porque acá estamos capacitándonos, entonces para que ustedes lo sepan, cómo funciona el sistema inmune, ¿sí? Tiene su tiempo, y una vez que llega al pico de anticuerpos, después empieza a bajar y se estabiliza. ¿Sí? Hay diferentes tipos de anticuerpos, hay anticuerpos de respuesta rápida y hay anticuerpos de respuesta lenta. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que hay vacunas que requieren otra dosis, ¿sí? Y ahí fíjense que el pico de anticuerpos es mucho más alto. Por eso se llaman refuerzos. Bueno, esto era un plan sanitario, en realidad esto lo vamos a hablar bien porque pollos parrilleros no tienen el mismo plan sanitario, por supuesto, que ponedoras, y las vacunas que se dan son muy, muy distintas. Por lo tanto, ahora después vamos a hablar de esto en la otra parte, cuando hablemos bueno, justamente de las enfermedades en sí. Así que bueno, vamos a hacer un corte acá y después seguimos en el próximo video.